gobierno. Ya venías preocupado, ¿verdad? Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados, doctor José Antonio Meade. Su contribución a la vida institucional del país ha ido más allá de una década. Por su desempeño profesional, su solidez académica y su honestidad, esperamos pronósticos de fondo y de gran importancia que verdaderamente tengan una influencia en el desarrollo de la política pública en nuestro país. Es urgente rescatar el buen decir de la Secretaría de Hacienda, su liderazgo y su mano dura contra la evasión y elusión fiscales, su congruencia entre lo que se hace y se dice. El tema del crecimiento no es de izquierda o derecha, sino un conjunto de actividades del gobierno hacia su sociedad en todos sus niveles que nos lleven a crecer. No se trata solo de disminuir privilegios, pero sí de retomar un sistema fiscal justo y equitativo. Recibimos un paquete económico sin medidas de austeridad, de control de gasto y sin reforma fiscal equitativa. Es evidente que vivimos en el ayer, en donde no se hizo nada para tapar los hoyos negros del impuesto sobre la renta, por desmitificar los regímenes del impuesto al valor agregado, por simplificar el YETU y el ISR. La verdad es que a lo mejor no había de otra, porque el objetivo era simplemente mantener la estabilidad y evitar los riesgos y optar por reestructurar los endeudamientos como si esto fuera la única salida que pueden ofrecer ante el entorno económico adverso. Sabemos que la economía mexicana se encuentra inmersa en las dinámicas mundiales, que estas dinámicas han afectado en varias ocasiones el desarrollo del país. Reconocemos los aciertos a nivel macroeconómico. Sin embargo, quiero preguntarle, ¿cuáles son las medidas que plantean instrumentar el próximo año, el último de la administración del presidente Calderón, que permitan a los ciudadanos percibir los beneficios de dicha estabilidad macroeconómica, que se refleje verdaderamente en los bolsillos de los mexicanos? Si hoy los especialistas de la economía del sector privado advierten sobre la debilidad de los mercados externos, la economía mundial y la estabilidad financiera se perciben como el principal riesgo que podría obstaculizar el crecimiento de México. Si solo 3 municipios de cada estado tienen la capacidad para valerse por sí mismos, ¿por qué no virar hacia una política preventiva para las asignaciones del Fonden? ¿Por qué los recursos en municipios de alta marginación tardan meses en aplicarse e incluso no se aplican? Por otra parte, sabemos que la base tributaria ha crecido en los últimos años de manera importante. A pesar de ello, todavía una parte importante del gasto público se financia con la venta petrolera, aproximadamente en 40%. Considerando que en los próximos años, inclusive el próximo lustro, la capacidad productiva de Pemex se verá reducida y por lo tanto los ingresos derivados de dicha fuente, le pregunto, ¿por qué no se han impulsado un saneamiento de las finanzas de la paraestatal? ¿Por qué no se ha impulsado una reforma fiscal de Pemex? Por sus respuestas, muchas gracias. Tiene la palabra el compareciente. Muchas gracias, diputada. Querría hacer varias reflexiones sobre los temas que aquí se han planteado. Las finanzas públicas se han buscado fortalecer con por lo menos 2 reformas fiscales relevantes en lo que va de la administración. Me concentro sobre todo en los resultados, porque así lo hizo la diputada, de la reforma del YETU. Primero señalando que el impuesto sobre la renta siempre ha tenido o siempre ha requerido de un impuesto de control. El primer impuesto de control que lo tuvo hacia finales de 1989 y fue el impuesto al activo. Este impuesto al activo permitió unificar y bajar las tasas del impuesto sobre la renta, que en esa época tenía una tasa máxima de 60.5% para empresas y 42% para personas físicas. El IMPAC permitió unificarlas en un nivel más bajo y al mismo tiempo tener mejores elementos de control. Pero la base del IMPAC se fue erosionando en el tiempo, su recaudación cayó de 0.3 del PIB a 0.1 del PIB. Cuando se aprobó la reforma fiscal en 2007, se plasmaron los objetivos del YETU en el dictamen de la Comisión de Hacienda de la propia Cámara de Diputados. Ahí se señaló que lo que se buscaba con el YETU era gravar justamente a quienes actualmente no pagaban el impuesto sobre la renta, haciendo más equitativa su recaudación. Se buscaba que el impuesto fuera un impuesto mínimo de control, promotor de la inversión y de la creación de empleos.
Se buscaba como una solución para eliminar los regímenes preferenciales, así como para buscar desalentar las planeaciones fiscales que busquen eludir el pago de dicho tributo, y se buscaba al final ampliar también la base tributaria. Si evaluamos esa reforma contra cada uno de estos objetivos, encontramos que la reforma en su conjunto cumplió de manera cabal. Por cuanto a la meta de recaudación se refiere, se planeaba que el impuesto recaudara aproximadamente ya 111,000 millones de pesos. La estimación es que recaudará directa e indirectamente aproximadamente 108,000 millones de pesos. Esto es, se alcanzó la meta de recaudación, aun cuando la mezcla de recaudación directa e indirecta es diferente. Por lo tanto, ha contribuido a fortalecer los ingresos públicos frente a la volatilidad macroeconómica y a fomentar la inversión. Si revisamos otra vez, frente a caídas del PIB de la misma magnitud, la recaudación cayó mucho menos en el 2009 que en el 95, y aun cuando la magnitud de la recuperación fue parecida, el sistema renta generó en el 2010 un crecimiento de 11.1%, mientras que en el 96 lo hizo de 1.7%. En ausencia del impuesto empresarial a tasa única, solamente la mitad de las empresas en el país estarían pagando impuestos. Quienes antes tributaban más por ser contribuyentes cautivos, hoy después de esta reforma están tributando menos. Quienes antes tributaban menos por ser beneficiarios de un régimen especial, hoy están tributando casi 3 veces más. Por lo tanto, los esfuerzos de consolidación en materia fiscal de esta administración han sido relevantes y nos permitirán entregar el mayor incremento en la recaudación tributaria en una sola administración en toda la historia reciente del país. Seguimos trabajando de cerca con el régimen fiscal de Pemex. De hecho, en esta misma legislatura se ha revisado el régimen para acompañar la estrategia de Pemex casi en cada ejercicio fiscal. Con la reforma energética se aprobó una modificación relevante que redujo el impuesto, el derecho sobre los ingresos de Pemex de manera general, los fue reduciendo gradualmente en el tiempo. Se construyó un régimen cedular para aguas profundas. Se acompañó esta reforma de una posterior en donde se le dio un tratamiento fiscal particular a los Pozos Maduros y después a Chicontepec. De esta manera se ha venido estimulando y acompañando con modificaciones al régimen fiscal de Pemex la estrategia de la propia paraestatal para generar un mejor crecimiento y una mejor plataforma petrolera. Hay temas todavía pendientes. Es de destacar que la única empresa en petróleos mexicanos sujeta a un régimen especial es Pemex Exploración y Producción, y que esta empresa, desde estas reformas, es la única en Pemex que ha tenido utilidades año tras año. De tal suerte que la agenda para fortalecer Pemex sí pasa porque sigamos revisando permanentemente si el régimen fiscal es adecuado, pero pasa también para que trabajemos y desarrollemos junto con la empresa una buena agenda de eficiencia que ponga a Pemex a la altura del resto de las empresas petroleras del mundo. Muchas gracias. Vuelve a esta tribuna la diputada Adriana Sarur Torri. Gracias por sus respuestas, señor secretario. Sabemos que la tarea que le ha sido encomendada por el presidente Calderón la sabrá llevar a buen fin por el bien del país y del futuro de los mexicanos. En esta comparecencia quiero llevarme el compromiso del estadista, porque la gente cree que el país no va por el buen camino. Estima que su situación financiera se degradó durante este sexenio. Esto no es cuestión de una oposición republicana. No somos simplistas. Los reclamos ante una economía que vive y siente la recesión y ve que se va a pique la economía por la precariedad en que vive la gente. Reconozco y sé que en usted tendremos a un interlocutor inteligente y conocedor de la hacienda pública del país. Y espero que podamos trabajar conjuntamente en el diseño de políticas públicas que puedan permitir y garantizar no solo el último año del gobierno de este presidente. Hoy en día el bienestar y progreso de cualquier nación depende en buena medida de la competitividad que posee y de su capacidad para hacer frente en un entorno económico adverso. ¿Cómo hacer competitivo a México? La respuesta parece ser muy sencilla,
a través de la promoción de la inversión, porque este es el único mecanismo capaz de brindar importantes beneficios en el corto plazo y en el futuro. El quinto informe evidencia que el problema de la inversión